Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en el centro de Buenos Aires, muy cerquita del Obelisco, en el edificio WeWork, la Torre Odeón. Hoy vamos a charlar con Lucía Maldonado, es psicóloga y máster en tecnología educativa. Lucía, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Lucía, ¿hay que enseñar programación en las escuelas? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Desde qué edades? Bueno, la programación es un tema nuevo, ¿no? que ahora es obligatorio en todas las escuelas. Y la verdad que es un recurso excelente. Y excelente no solo para lo que se viene, para el futuro, sino que a mí algo que me parece sumamente importante es que con la programación y la robótica uno trabaja lo que se llaman las funciones ejecutivas, ¿no? Que es la organización, la anticipación, la planificación. Entonces uno va desarrollando habilidades mientras va aprendiendo, ¿no? O sea, no es solo aprender uno de los 200 lenguajes de programación que hay para tener una empleabilidad o un trabajo, sino que mientras aprende a programar, en realidad está aprendiendo otras cosas o adquiriendo otras habilidades. Otras habilidades, exacto. O sea, es buenísimo para el futuro, para los trabajos de hoy en día, porque ni siquiera es del futuro, es de hoy. Pero además uno desarrolla un montón de habilidades que sirven para la vida cotidiana. ¿Y desde cuándo habría que empezar? ¿En jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria? Se puede empezar desde jardín de infantes con elementos muy sencillos. Se trabaja por lo general, como son chiquitos, con material concreto. Entonces la programación es con bloques y eso se va haciendo como si fuera un texto instructivo, pero a través de bloques con imágenes, ¿no? Entonces hay programaciones que incluso se empiezan trabajando desde lo corporal, ¿no? Entonces uno va poniendo los bloques con las distintas funciones y a través de lo corporal se va trabajando el funcionamiento de esa programación. Los bloques son el código. Claro, exacto. Por ejemplo, si yo pongo un bloque de una flecha que va para adelante y después otro que para y después, entonces, bueno, la persona que ejecuta esa programación lo va haciendo en función de esos bloques, ¿no? Entonces trabajar desde lo corporal y vivir desde lo corporal cómo sería esa programación es una forma de comenzar. Después esos mismos bloques pasan a la computadora, ¿no? Entonces, o al dispositivo portátil, porque también se puede hacer desde una tablet. De a poquito se va complejizando y haciendo más difícil para los niveles secundarios, ¿no? Mencionaste la robótica. ¿Cómo, cuándo y dónde, de qué manera aparece en la educación o debería? Sí, la robótica, yo creo que tanto la programación como la robótica tiene que ir de la mano con los contenidos curriculares, ¿no? No es que voy a trabajar robótica porque sí. No una materia más. Podría ser una materia más, pero si está metido con los contenidos curriculares, la verdad que el aprendizaje es mayor, ¿no? El uso que se le da es mejor. Con lo cual sí, tiene que ir acompañado con la planificación del docente. Docente, dijiste. Siempre hay como grandes expectativas sobre la escuela, ¿no? Y lo que debería aportar, y si está en crisis, o si hay aspectos que mejorar, pero a veces se pone poco foco en el corazón del aula, que es el docente, además de los estudiantes. Estos temas, la programación, la robótica, en la formación docente, ¿están, no están, cómo deberían estar? Deberían estar. Porque es el docente quien sabe transmitir esos contenidos y debería apropiarse de esas herramientas para poder enseñar y enseñar mejor, ¿no? Sí, yo creo que la clave es capacitar y seguir capacitando, pero sobre todo no dejarlo solo al docente una vez que se capacita, ¿no? Sino ir acompañando en ese proceso hasta que logra acomodar esas prácticas en el aula. Vos estudiaste en el exterior, tenés mucha experiencia en estos temas. ¿Hay algún lugar que sea modelo, algún caso que convenga mirar, que sea interesante, que sea adaptable a la realidad latinoamericana, argentina? Bueno, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ahí es donde se producen los grandes desarrollos, ¿no? Y es donde comenzó hace muchísimos años el lenguaje, no sé si recordás, el de la tortuguita, que iba, y bueno, eso se fue complejizando y nació Scratch, que también es con programación. Que ahora es un poco más conocido. Ahora es más conocido y usado, y también está la versión de tablet, que es Scratch Junior.
y lo hace más accesible para todos, ¿no? Donde no es un lenguaje de programación con código explícito, sino realmente a través de bloques más fáciles de entender, más fáciles de aplicar y más fáciles de utilizar, ¿no? Seguramente nos están viendo, nos van a ver docentes que dicen, yo tengo que, mis alumnos necesitan eso, yo me formé hace tiempo, no están las mejores condiciones, que nunca van a estar, además, las condiciones óptimas, digamos. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde busco? ¿Qué consejo le darías vos? Yo creo que sobre todo hay que perderle el miedo, ¿no? La tecnología da mucho miedo para el que no conoce nada y hay que perderle el miedo a equivocarse y probar y practicar. Hay muchísimos cursos online en distintas escuelas, la verdad que hay que buscar porque hay... Palabras claves para poner en Google para un docente que dice no sé por dónde empezar. Cursos online. La Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de cursos online. Hoy en día desde el Ministerio de Educación hay muchísimas actividades que se promueven para este tipo de capacitaciones, ¿no? Programación en el aula, robótica en el aula, herramientas. Sí. El docente para mí tiene que apropiarse de ese recurso, perderle el miedo y animarse a hacer, ¿no? Porque además el docente es el que tiene ese toque creativo, ¿no? Que puede aplicarlo al contexto áulico, conoce a sus alumnos, sabe aplicarlo al contexto áulico usando los contenidos y trabajando esos contenidos que esos alumnos necesitan, ¿no? Porque no es programar por programar o robótica porque hay que darlo, sino bueno, ver cómo esta herramienta tan rica y lúdica puede ayudarnos a aprender mejor, ¿no? Cuando se habla de tecnología en la educación o tecnologías aplicadas en la educación o educación basada en tecnología, resulta un poco abstracto, digamos. Cuando hablamos de tecnología en el aula o en la educación, ¿de qué tecnologías, de qué dispositivos, de qué software en concreto estamos hablando? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Podemos empezar con la computadora, que es el recurso tradicional que se utiliza. Tenemos las tablets hoy en día, tenemos distintos niveles de programación y robótica. Tenemos tecnología incluso que nos ayuda a aprender mejor. Por ejemplo, si un alumno con dislexia puede usar un lápiz lector para entender aquellos textos que le resultan difíciles de comprender. Como que es enorme la cantidad de tecnología. Que es el que y está el celular también, más a mano el de celular todos. también, por ejemplo, si yo quiero tengo dificultades para escribir o me cuesta mucho los tiempos de clase, yo puedo sacar una foto al pizarrón y tener en mi celular inmediatamente toda la información que se estuvo trabajando en el aula, ¿no? La tecnología es excelente, pero todo depende de cómo se la utilice, ¿no? El beneficio que se le da. Es una herramienta. Es una herramienta y todos tienen que aprender a utilizarla de manera efectiva, ¿no? Viste que como en muchos ámbitos acá también hay apocalípticos integrados, ¿no? Gente que ve el vaso medio lleno y gente que ve el vaso medio vacío. Y hay quienes ven la tecnología y dicen, no, la tecnología no nos está ayudando, en realidad nos está perjudicando porque hay una aplicación que nos resuelve los problemas, le sacamos una foto y nos resuelve los problemas matemáticos, entonces los alumnos ya no piensan cómo es la resolución, no razonan. ¿Cómo ves vos esa discusión, ese fenómeno? Ya me contaste las ventajas, obviamente, sí, pero está ese otro discurso. Yo creo que hay un punto muy importante que es el buen uso de la tecnología, ¿no? ¿Para qué la uso? ¿Cómo la uso? ¿En qué contexto? Por supuesto, yo puedo pasarme horas viendo películas usando mi celular, pero no va a tener ningún... no me va a hacer crecer, ¿no? O no voy a aprender cosas nuevas. Por ahí si lo veo un ratito, sí, pero si lo utilizo todo el tiempo, no. Así con todos los recursos, ¿no? Bueno, elegir qué y para qué. Y en el contexto áulico especialmente, ¿no? Bueno, si el docente está enseñando química, por ahí puede usar que todos utilicen el celular para participar de una encuesta que se hace en pantalla a través de un proyector, o para buscar algo, un experimento, ¿sí? Pero todo depende de cómo se utilice. ¿Y habría que reconfigurar el aula? Digo, cuando yo pienso en un aula, profesor adelante, a su espalda el pizarrón, de frente todos los banquitos mirando hacia el frente. Ha ido cambiando, ¿no? Es cierto, un poco el aula, pero ¿se está pensando esa reconfiguración? ¿Qué lugar ocupa la tecnología? Muchos colegios ya lo hacen. Igual lo que yo creo es que hay que cambiar periódicamente, ¿no? Porque si cambio y dejo lo mismo estático, voy a tener el mismo problema, ¿no? Yo creo que lo que hay que cambiar es la dinámica de trabajo, porque hay algo que para mí es importante, es que todos aprendemos de forma diferente, ¿no?
Por ejemplo, un alumno se beneficia muchísimo simplemente escuchando al docente, otro necesita ver imágenes, ver un video, enriquecerse con otro tipo de recursos. Otros necesitan hacer, entonces ahora está muy de moda los espacios maker donde tienen que hacer talleres, ¿sí? Donde puede ser con tecnología o sin tecnología. Pero bueno, todas estas dinámicas tienen que ser variadas para que todos podamos aprender, porque todos aprendemos de forma diferente. Entonces, si nos dan la información de una sola forma, es muy difícil incorporarla. Si tenemos esta opción variada, va a ser más fácil. ¿Cómo la tecnología puede ayudar, especialmente en la educación de personas con discapacidad? Bueno, la tecnología en ese sentido es una herramienta poderosísima, ¿no? Puede ayudar de muchísimas maneras dependiendo de la necesidad. Y lo importante es adaptar la tecnología al usuario y no el usuario al recurso. Y hoy en día que tenemos tal cantidad de recursos, es clave que sea de esa forma, ¿no? Y no solamente personas con discapacidad, sino aquellas personas que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Para ellos también es beneficiosa, ¿no? Si yo necesito un texto digitalizado, por ejemplo, es importante que el docente provea esa variedad de formatos. Si yo necesito un lector de texto en pantalla, bueno, a través de un recurso, por ejemplo, como un iPad o una tablet de cualquier otra marca, podemos leer ese texto de manera rápida y sencilla. Agrandar la letra, cambiar la tipografía, poner contrastes, gran variedad por ejemplo, si uso un aparato de comunicación, la misma tablet se puede transformar en ese recurso, ¿no? Entonces, a través de pictogramas de comunicación, con una aplicación específica, puedo ir comunicando y transmitiendo lo que quiero decir. En caso de chicos que tienen dificultad para hablar, ¿no? Claro. Y, no sé, en casos de dificultades en la visión o en la audición, o en cuestiones que tienen que ver con la atención, ¿no? Déficit de atención, ¿qué experiencias hemos visto? Bueno, hay muchísimos recursos, por eso es importante que los docentes preparen un contenido que sea accesible para todos, ¿no? Si yo le doy a mis alumnos siempre de la misma manera el material impreso o con el manual tradicional, el libro tradicional, bueno, muchos lo van a poder leer perfecto sin ningún inconveniente, pero otros van a tener dificultades. Entonces, lo importante es esta variedad de recursos para todos, para que, por ejemplo, si muestro un video, habilitar la función de closed caption, ¿sí? Entonces van a aparecer todo lo que se va diciendo en pantalla como texto escrito. Entonces ya estoy ayudando, y no solamente a las personas que no oyen bien o tienen sordera, sino, por ejemplo, a alguien que no habla perfecto el idioma, entonces también se beneficia con ese recurso. Yo creo que la tecnología ayuda a todos, ¿no? Y esa es la gran ventaja. Vos sos consultora también en estos temas. ¿Qué experiencias has visto? ¿Qué te demandan en esas consultorías? ¿Qué es lo que el propio sistema educativo, las escuelas, están preguntando o necesitando? Piden mucho cómo trabajar en el aula con el recurso, ¿no? Cómo capacitar al docente para que se apropie de esas herramientas. Y esto no podría dar una receta general para todos, porque bueno, las realidades son muy distintas. Justo veníamos hablando de a cada alumno, sí. En función de sus necesidades y habilidades. Bueno, en las escuelas pasa lo mismo. En las escuelas pasa lo mismo, aulas. ¿no? Bueno, a ver qué necesitan y cómo se puede adaptar a las necesidades. Por ejemplo, si un docente está trabajando matemática, bueno, a ver qué aplicaciones lo van a ayudar a trabajar más geometría o algún concepto numérico, o cómo representar a través de gráficos. O si está trabajando lengua, bueno, por ejemplo, está trabajando texto instructivo, ¿no? Yo puedo trabajar el texto instructivo de diferentes maneras. Puedo retomar lo que habíamos dicho antes de la programación y trabajar un texto instructivo a través de lo que es una programación. Y además, trabajar esa programación con contenidos de matemática. Entonces estoy trabajando texto instructivo y haciendo una actividad de matemática, y aplicando contenidos de otra materia. Todo depende, bueno, de cómo lo vaya aplicando en el aula. Da la impresión, y esto lo digo un poco como padre también, que a veces la escuela y los docentes van detrás de los estudiantes, ¿no? En la adquisición de muchas de esas herramientas, y que a veces las escuelas o los docentes tienen miedo, justamente lo que mencionabas antes, perder el miedo como consejo, de quedar en evidencia, de que de golpe
sus estudiantes ya conocen esas aplicaciones o ya aprenden usando tutoriales o videos de YouTube. ¿Esa realidad es una fantasía mía o hay algo de eso en la práctica? Sí, hay una fantasía de que los alumnos saben más manejar la tecnología, pero yo creo que es el docente el que tiene otras herramientas que no es solamente manejar el recurso tecnológico, ¿no? Todo lo que es la aplicación de contenidos y cómo se va a usar esa herramienta, que los alumnos por ahí manejan bien el recurso, pero no lo saben utilizar de manera positiva para el aprendizaje. Entonces yo creo que el docente tiene que apropiarse del recurso y transmitirlo de la mejor manera y aplicarlo en el contexto educativo que sea necesario. ¿Y los directivos qué dicen? Porque están los alumnos, están los docentes y también están los directivos. Los directivos son clave. Son claves en las instituciones porque son quienes acompañan, primero quienes dan las capacitaciones. Y es lo que tiene la visión, ¿no? Claro. Más allá de la currícula, que es oficial, es gubernamental, hay una visión detrás del directivo, ¿no? Totalmente. Y es clave que acompañen en todo el proceso, no solo que les den la capacitación y la exigencia de trabajar determinado contenido con la tecnología, sino que durante todo el proceso estén con ellos, acompañándolos y ayudándolos para que puedan incorporarlo realmente como una herramienta de trabajo en el aula. ¿Y los resultados? ¿En qué parte está la medida? Porque a los estudiantes se los evalúa, los evaluamos, ¿no es cierto? Quienes estamos en el ámbito de la educación, les ponemos notas, hay exámenes y demás. En la adopción de tecnología para el aprendizaje, para mejorar el aprendizaje, para integrar a los alumnos en el aula, para mejorar la calidad de la educación en general de la escuela, ¿dónde se mide y cómo debería medirse? ¿En qué criterios o indicadores? Sí, es difícil medirlo así de manera global, pero yo creo que se evalúa más en los resultados, más en cómo adquirieron esos contenidos. Porque para mí es importante destacar que la tecnología es una herramienta de trabajo, es una herramienta que nos va a ayudar a adquirir los conocimientos. Entonces, distinto es si yo estoy evaluando si conocen la herramienta y otra es si esa herramienta me ayudó a aprender un contenido determinado. Entonces, bueno, si voy a trabajar matemáticas y voy a evaluar el aprendizaje de ese contenido de matemática, bueno, si yo lo trabajé usando la tecnología o no, bueno, va a variar en el resultado, ¿no? Hace un rato hablábamos de la formación docente, ¿no? ¿Cómo debería incorporarse esto que estás diciendo? La forma de evaluar los resultados, la manera de introducir una herramienta tecnológica o un lenguaje tecnológico en la enseñanza de golpe otras disciplinas. ¿Dónde debería estudiarse? ¿Debería haber una materia de tecnología para educación en los profesorados? Sí, en los profesorados sí, ya se está implementando, pero creo que como la tecnología avanza tanto, si lo dejamos solamente al profesorado no es suficiente. ¿Debería haber un responsable de tecnología en cada escuela de golpe? Sí, ¿Ya lo hay? es clave. La mayoría de las escuelas lo está teniendo, tiene que haber un responsable de tecnología. Y no solo de que conozca la herramienta tecnológica y que arme la red Claro, y la estructura. No es el de IT o el No, que arregla las computadoras, digamos. Claro. Es alguien que sabe qué tecnología incorporar. Es un responsable digital pedagógico, ¿no? Que es quien mezcla el uso del recurso tecnológico con el contenido a aprender. Y eso lo vemos en general porque tengo la sensación de que hay distintas realidades, obviamente, ¿no? De golpe la escuela privada con algún recurso y la necesidad de diferenciarse para su mercado, la escuela subvencionada que de golpe puede dedicar algún recurso pero tiene unos ingresos que además están sujetos al aporte estatal, y la escuela pública que además tiene sus distintas realidades en distintas jurisdicciones e incluso en distintas áreas territoriales donde a veces la prioridad está puesta en cuestiones mucho más básicas que en la innovación pedagógica. ¿Cómo es ese panorama en términos? Y el panorama es variado, ¿no? Como vos decís, la escuela privada tiene muchísimos recursos, pero para mí lo más importante es cómo se usa ese recurso, porque hay, no sé, hace muchos años hubo, por ejemplo, estuvo de moda las pantallas interactivas, ¿no? Entonces, muchísimas escuelas adquirieron las pantallas interactivas, pero no les daban el uso, o no todas las escuelas le daban el uso el beneficio que esa pantalla requiere, ¿no? Por ejemplo, una pantalla interactiva yo la puedo usar como proyector y ver un video, o puedo generar actividades que realmente sean interactivas y que hagan trabajar a los alumnos y pensar, ¿no? Y ayuden a incorporar los conocimientos. A veces es como un dilema, ¿no?, que hay a la hora de hablar de tecnología y educación. Vamos del artefacto o la aplicación al uso que le podemos dar, entonces, no sé, pienso en una escuela que tiene las posibilidades, adquiere una super pantalla o un super software y luego ve qué hace con eso sus profesores, sus estudiantes, o al revés, de la necesidad de esos estudiantes, de esa escuela,
de golpe la prioridad que quiere poner en determinado aprendizaje o en determinada disciplina y demás. En la práctica, ¿vos qué ves? Bueno, lo ideal sería que sea a partir de la necesidad, ¿no? Entonces yo tengo tal necesidad, tal problema, incorporo tal recurso. ¿En la práctica qué ocurre? A veces no, a veces quiero ser el colegio más innovador, entonces incorporo ese recurso y no le suelen dar la vuelta. Otros colegios sí, ¿no? No hablo de todos. Hay muchos colegios que sí hacen maravillas con todos los recursos que ¿Les sirve de tienen. golpe incorporar algo que no saben bien para qué lo van a usar? Porque si experimentan y prueban, finalmente terminan utilizándolo. Puede ser. No hay una receta, no es necesariamente de un lado o del otro. No necesariamente, pero yo creo que la innovación en tecnología tiene que venir de la mano de una problemática que surge y entonces, bueno, busco un recurso que solucione esa problemática. Por ejemplo, si yo tengo chicos con muchas dificultades de atención, hay muchísimos recursos que me pueden ayudar a que ellos aprendan. Entonces, por ejemplo, que es un tema el déficit de atención en muchos colegios. Sí, bueno, si yo tengo una pantalla interactiva, por ejemplo, puede ser un recurso excelente, ¿sí? Todas las aplicaciones de gamificación, de juegos para evaluar, para trabajar, para incorporar contenidos, son recursos excelentes para chicos que tienen justamente este déficit de atención. En tu contacto con el mundo real de la escuela, de los docentes, de los directivos, ¿vos ves una predisposición, un estímulo o más bien, bueno, cuesta, digamos, ese miedo prevalece, el que hablábamos al principio? Hay de todo. Yo creo que hay escuelas con muy pocos recursos, hacen muchísimo, hacen cosas geniales. Depende mucho de la creatividad del docente, de las ganas que tenga y de lo que se anime. Y hay otros colegios que tienen muchísimo y también hacen muchísimas cosas, ¿no? Todo depende de cómo se use la herramienta. En términos, hay un actor del que no hemos hablado hasta ahora, que es la política pública, ¿no? O sea, estamos hablando del sistema educativo, que es un sistema formal, reglado, regulado, aún en la escuela privada, obviamente. ¿Qué pasa con las políticas públicas en materia de tecnología educativa, de incorporación, de formación docente para el uso de la tecnología educativa? ¿Qué ves vos a nivel nacional? Yo creo que se hace un montón. Capaz que faltaría hacer más, ¿no? Todavía. Pero se hacen cosas súper interesantes. ¿Voluntarismo o hay planificación sistemática? No, hay una planificación. Lo que pasa es que quizás sería necesario mayor capacitación, mayor trabajo en el aula, más recursos, más red, más conexión. ¿Hay pruebas piloto a nivel gubernamental? ¿Se eligen escuelas para probar tecnologías? Hay pruebas piloto, sí. ¿Sí? Hay todo tipo. ¿Y qué experiencias hay exitosas o interesantes para su Yo no trabajo en políticas públicas, o sea que no es mi área de especialidad, pero sí, hay pruebas piloto de todo tipo. ¿Y a futuro vos qué ves respecto de, este es el estado de cosas, que hemos hablado un poquito, hacia dónde van las tendencias, qué cosas se van a profundizar? No sé, pienso por ejemplo en inteligencia artificial, incorporándose a los procesos educativos, incluso hasta planteando cuestiones drásticas, como cómo vamos a evaluar ciertos conocimientos si hay herramientas de inteligencia artificial que suplen lo que antes evaluábamos. Sí, la inteligencia artificial va avanzando y ya se está utilizando para la educación. Otra herramienta que es excelente también es la realidad virtual inmersiva, ¿no? Cómo podemos ayudar a las personas a aprender en un contexto virtual. Metaverso. Claro. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, en un colegio de chicos con discapacidad en Estados Unidos, estaban trabajando cómo enseñarles a usar el cajero, ¿no? El cajero automático. Entonces, en un contexto virtual habían hecho todo un desarrollo claro, con cascos y practicaban todo lo que es el uso y el manejo del dinero en ese contexto. Interesante. Y entonces dijimos realidad virtual inmersiva, inteligencia artificial, ¿alguna otra tecnología que estemos, no sé, de golpe, Big Data? Sí, yo creo que la Big Data es un referente importante porque nos da muchísima información de cómo van siendo esos desarrollos de aprendizaje, incluso de uno mismo, ¿no? Ir autoevaluando e ir mejorando el propio aprendizaje, ¿no? Enseñar a los alumnos a hacer una metacognición de su propio aprendizaje. Porque y en ese sentido ir registrando sus propios avances, claro, el tiempo que les demanda resolver algo, ¿no? Sí, como a lo largo de su proceso educativo fueron mejorando en distintas habilidades, ¿no? Entonces esa metacognición que hace que pueda hacer cada estudiante y que queda un registro a nivel digital es excelente.
Y está esa oportunidad del seguimiento en tiempo real, por ejemplo, vos decías las tablets, ¿no? O los dispositivos donde los alumnos hacen actividades, los docentes podrían recoger esa información en tiempo real. ¿Ya hay un uso para, por ejemplo, planificar las clases de ese comportamiento de los estudiantes? Sí, hay una forma de tener un control de lo que se te va trabajando en clase y el docente puede incluso visualizar en tiempo real lo que hace cada uno en su dispositivo. O sea que sí, ya se está utilizando y hay muchos desarrollos en esa área. Lucía, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Estuvimos acá en Conversaciones Convergentes charlando con Lucía Maldonado, que es psicóloga y máster en tecnología educativa. Nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.